¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. ¿A qué se dedican los políticos? ¿A quién se dedican los políticos? ¿Para quién hacen política? ¿En quién piensan cuando toman decisiones? ¿Están pendientes de lo que necesitamos los ciudadanos? ¿Están pendientes de cuáles son las prioridades de, por ejemplo, la ciudad de Alicante? El país entero, cuando hablamos del Gobierno de España. ¿Para quién o a quién se deben los políticos? ¿Cuáles son sus motivaciones para tomar decisiones? El accidente ferroviario de Ademuz, en Córdoba, ha vuelto a sacar otra vez comportamientos de los políticos que tienen una segunda oportunidad después de la Dana, permitan la comparativa, pero para posicionar sus comportamientos en una catástrofe. Una tragedia que se aprovecha otra vez para ganar posiciones y que nos recuerda demasiado a lo que vivimos aquí en 2024. ¿En qué se ha convertido la política? Y fuera del mundo de las tragedias, ¿cuál es el guión de los políticos cuando toman esas decisiones que nos afectan a todos? Hoy vamos a poner encima de la mesa algunos de estos comportamientos, a analizar también algunos de estos comportamientos a colación de algunos de los asuntos que les vamos contando en nuestros espacios informativos cada día. Si les apetece, bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para analizar los temas que hoy hemos propuesto en nuestra agenda, les paso a presentar la mesa. Fernando Llopis, ¿cómo estás? No, aquí, encantado de estar aquí de nuevo, aquí el 2026, aquí en Alicante Actualidad. Eres tú también muy de analizar el comportamiento de los políticos estos días, ¿no? Sí, pero yo en base a lo que tú has dicho me ha parecido muy interesante, pero hay una cosa que yo creo que tenemos que empezar a reflexionar nosotros los de la mesa y todas las personas que nos están escuchando. Los políticos que nos gobiernan son los que hemos votado. Los cargos que toman decisiones muy probablemente erróneas son elegidos por los políticos que hemos votado. Y cuando nosotros nos despreocupamos por los políticos que nos gobiernan, pues es evidente que los políticos se despreocupan por los ciudadanos que les votan. Y quizá para mí el resumen de todo es ese, que al final somos poco exigentes con lo que votamos y le dedicamos mucho tiempo a ver qué línea de teléfono cogemos o qué línea de móvil cogemos y dedicamos muy poco tiempo a qué partido votamos, o no a qué partido votamos, sino a qué lista de personas son las que votamos, que son las que aparecen en las papeletas, que no solamente es el partido, sino es la lista de personas, ¿no? Todo lo que le acompaña. Demasiados políticos en cargos técnicos, decimos muchas veces, ¿no? Cuando se producen situaciones como la que ahora estamos viviendo, por ejemplo, de este grave accidente. Bueno, yo creo que, más que demasiados políticos, lo que pasa es demasiado megatorpe en cargos de tomas de responsabilidad y demasiado corrupto. Es decir, cuando al final valoraremos y seguramente hablaremos cuando hay mucha corrupción, cuando hay mucha gente incompetente, cuando hay mucho enchufado, pues pasa lo que pasa. Al final los que toman las decisiones no es que sean técnicos mejores o peores, porque técnicos hay muchos, pero dentro de todos los técnicos hay técnicos competentes y técnicos torpes. Lo que pasa es que a veces los técnicos torpes saben hacer la pelota mejor, ¿no? Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bienvenido. Al otro lado de la mesa está Ramón Martínez. ¿Cómo está, Ramón? Bueno, un poco constipado, era lógico, había que cogerla antes de acabar la temporada. Y por eso esta voz no es radiofónica, es una voz algo más vulgar. Y encantado de estar aquí, como siempre, dispuesto a asumir los conceptos que mis compañeros digan, porque siempre han sabido más que yo de todo lo que hemos hablado, o sea que a disfrutar de esta tertulia. Tú eres médico de profesión, Ramón. De momento. Venir en de profesión sí, de trabajo de momento. ¿Venir en manga corta en pleno mes de enero pues es te voy a decir, recomendable, ¿no? Tiene una causa médica también, y es que la última tertulia vine con una sudadera y salí de aquí sudado, empapado, y dije, no, hombre, no. Yo además soy de sudar fácil, o sea que no, he decidido traer la cazadora para la moto y debajo ya lo que sea. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Aquí está Nazaret González. ¿Cómo estás, Nazaret? Hola, encantada de estar aquí. Un nuevo año, nuevas tertulias. ¿Qué te sugieren estas situaciones políticas actuales?
Pues estoy bastante con lo que dice, lo que ha dicho Fernando, ¿no? Pero yo sobre todo creo, aparte de corrupción, enchufismo, porque a ti te pueden enchufar, pero es que yo creo que lo que hemos perdido actualmente es la responsabilidad, tanto en los votantes, como bien has dicho, en a quién votamos, como el que asume un puesto. Tiene que ser responsable y no creer, este puesto para mí es fantástico, esto tiene una responsabilidad que claro, solo pasa cuando se ocurren estas desgracias, que es lamentable y que nos ponen a todos los pelos de punta, ¿no? Pero es que pasan y vas a ser responsable, y responsable de vidas y de catástrofes, o sea, eso es lo que me parece que a mí ahora mismo la responsabilidad escasea. En todos los sentidos. Gracias, Nazaret, por estar con nosotros. Y está con nosotros también José María Rodríguez Galán. ¿Cómo está, José María? Pues bien, estamos bien. Oye, ¿tú qué lectura haces de este momento actual? Antes de empezar la tertulia hablábamos de que bueno, no hay nada claro porque parece que los sondeos o esas expectativas de unos partidos y de otros son tan cambiantes. Bueno, ahora a las encuestas siempre hay que mirarlas con una cierta distancia, ¿no? Porque son en un momento puntual. Y lo que es cierto es que estamos en unas situaciones un poco de arenas movedizas, ¿no? Donde no hay una política clara por parte de nadie, entendiendo la política como una acción hacia el ciudadano, ¿no? O sea, sí que hay una política clara en cuanto a los partidos políticos, que cada uno va únicamente a su beneficio particular, que en este caso es a ver cómo fastidio al otro, porque ni siquiera es hacer propuestas para los ciudadanos, ¿no? Pues yo creo que ese es un momento complicado, un momento político que yo creo que es de los momentos políticos peores que ha vivido España desde la transición, donde no hay ningún tipo de negociación, donde ningún partido político está dispuesto a ceder absolutamente nada o muy poco por el bien de los ciudadanos, y eso es lo que lo estamos sufriendo. Y termino cogiéndome a la intervención que ha hecho Fernando, que es verdad, ¿no? en este momento. Los ciudadanos tenemos que ser activos. Y ser activo no solamente es el día que vaya a votar, que es importante, sino que tenemos que tener también una actividad reivindicativa a lo largo del tiempo. Y sobre todo no tener un voto cautivo, porque el contrato que tienen los políticos con los ciudadanos, por desgracia, por desgracia, por suerte, es para 4 años. Pero quien tiene la posibilidad de cesarlos somos nosotros. Por lo tanto, que tengamos votos, y ahora que vamos a entrar pronto, espero, en periodo electoral nacional, seamos reflexivos. Y si no nos gusta quien nos está gobernando, cambiemos. Pues eso para todas las esferas, nacional, autonómico claro. E incluso local. Vamos a bajar hasta el suelo, gráficamente hablando, porque también es cierto que los problemas cotidianos, y por eso preguntábamos al principio, ¿en quién piensan los políticos cuando toman decisiones? Ya no hablo de los grandes proyectos, de preparar o de planificar un centro de congresos, grandes proyectos para la propia ciudad, sino en el día a día. La limpieza o la suciedad tienen ideología, la degradación de la ciudad, las aceras, las farolas, los bancos, el mobiliario urbano. Esto, que son pequeñas cosas, deberían ser temas de primer orden, temas importantes. El otro día escuchaba una reflexión de Víctor Coopers que decía que lo importante es que lo más importante sea lo importante. Y esto hay que aplicárselo también a quienes nos gobiernan. ¿Es esto importante? Miren, estos días hemos visto imágenes, fotografías y vídeos de unas ratas que en el portal de Elche. Esto nos decía uno de los trabajadores de la cafetería. Trabajo aquí en el Soho Park y llevamos ya un tiempo que está lleno de basura todo. Durante ya 2 años hay una mujer que vive ahí en el árbol, que ahora mismo no está, pero lleva 2 años viviendo, pidiendo, quita comida. Las ratas ya parecen palomas en vez de ratas, se meten delante de la gente se va evidentemente asustada. Luego igual, como podéis ver, todas las flores, todo seco, basura, cartones. Y luego los contenedores igual, todos los comercios tiran la basura a la hora que sea, se acumulan, nadie viene a recogerla, lo que conlleva suciedad, malos olores y claro, esto es un sitio turístico emblemático y la gente ya, pues, la verdad que da bastante pena. ¿Sí? Sí, las ratas ya les da igual, o sea, no les da miedo, pasan por aquí
saltando de una rama a otra también a veces, y no son pequeñitas, son grandecitas. Hay gente que se levanta y se va, y evidentemente alguna vez hemos tenido que invitarles porque no, claro, la gente no tiene culpa, nosotros tampoco, pero claro, es algo ya que, y del ayuntamiento les dices y pasan. Tenemos que hacer una radiografía de estas pequeñas cosas. ¿Qué os parece este asunto? Mirad. Bueno, pequeña, yo no lo veo tan pequeña cosa. Quiero decirte, a mí no me extraña que se vayan, es que yo saldría despavorida, porque yo recuerdo que estos animales son los que transmiten muchísimas enfermedades. Es que no lo llego a entender, que esta pasividad. Yo no sabía que esto ocurría, pero si se ha avisado y no se hace nada, es que no lo llego a entender. De verdad que no lo llego a entender. Yo me llamó mucho la atención en un free tour de estos en París, ¿no? Me comentaban de que en París tienen un problema grande con las ratas. Las ratas ahí circulan como si fueran... Y dice que como eran incapaces de solucionar el problema de la proliferación de las ratas, lo que dijeron es, vamos a hacerlas amables, y se inventaron Ratatouille, ¿no? Cosas de esas. Bueno. Es decir, al final, yo espero, confío que el alcalde nuestro, Luis Bargala, en vez de pensar en Ratatouille y decir que las ratas son nuestras amigas, que no me extrañaría, pusiera manos en la obra. Realmente ahora, con la ley esta que hay de animalista, o sea, yo lo sé por una amiga que le entró una rata en su casa. Esto de verdad que os va a parecer broma, pero es cierto. No, ya no me parece. Entró una rata mientras ellos estaban de vacaciones, total que les comió los colchones, todo el rollo, y llamaron a una empresa para que las matara y tal. Entonces vieron que salió la rata y le decía, por favor, mátala. Y dijo, no, es que no puedo matarla. Solo tengo, por la nueva ley, tengo que atraparla y luego ya nosotros la hacemos. Bueno, o sea, claro. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Se dice que hay cerca de 300 personas por eso en no las sé calles de Alicante. Pero pueden matarlas, lo que te digo, es que no lo sé. Hablamos de esta, bueno, al menos pequeña invasión, ¿no?, de ratas. Ahí vemos unas cuantas. Por aquí hay un par de ratas conviviendo con las personas que van por las cafeterías. No, y que dice que no le asusta a la gente, o sea, imaginar lo que ya están acostumbradas a estar conviviendo con personas, porque normalmente las ratas, mira, están andando, fíjate, había personas ahí. Estas cosas... Esto es lo que produce eso. Estas cosas, personas haciendo sus necesidades en los ficus, restos de alimentos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Una buena pregunta. Independientemente de cómo hemos llegado hasta aquí, porque supongo que será por una sucesión de errores y de dejaciones, lo que no cabe duda es que esto, a propósito de lo que decíamos de elegir a nuestros representantes, esto es un error de bulto, porque si hay algo que tiene claro la ciudadanía, son algunas competencias, no todas, porque las autonómicas y las nacionales se disipan, pero a las locales lo tenemos claro. ¿De quién es culpa no pintar un paso de cebra? Lo tenemos claro. ¿De quién es culpa la basura? Lo tenemos claro. Y esto, tan evidente, y en una zona como el Portal de Elche, me parece un error de bulto. Un error de bulto, y a un año tan solo, bueno, a menos de un año de empezar los procesos electorales como tal. El problema de los homeless, la gente sin hogar, es un problema paralelo al de la suciedad o la no limpieza, cuidado que no es lo mismo, de las calles, porque como tal la persona que se ve obligada a vivir en la calle no es la generadora como tal, la de la suciedad, otra cosa es que la genere, porque los contenedores de basura llenos no es por la gente que vive en la calle, porque no tiene dinero para comprar, tiene dinero para buscar en ellos. Entonces hay que buscar más allá de lo que son los que viven en la calle y pensar en dos cosas: las infraestructuras necesarias para la limpieza de la ciudad que hay en este momento y la aplicación de campañas ante un problema puntual que es Arca. Porque como muy bien ha dicho Fernando, lo que puede ser un problema puntual no sea que dentro de poco hagamos películas relacionadas con el animalismo. No, por favor. Y tienes razón, porque nos habituaremos a ello como nos hemos habituado a tantas cosas, y será un error de bulto que habrá cometido este... Pero el servicio de basura no habían hecho una nueva contratación, ¿o me he equivocado yo? O sea, me estoy equivocada. Hay una nueva contratación. Un plan de choque. Ah. Sí, bueno, bueno, pero... no se ha puesto en marcha. Pero yo digo una cosa. Se ha ido aumentando la partida presupuestaria para la empresa, ¿sí? Claro, pues esto es un nuevo... Pero y entonces, lo que ha dicho en la infraestructura, ahí se ve que están los contenedores a rebosar, lo cual quiere decir que no son suficientes para esos comercios que hay alrededor o ese vecindario. Entonces habrá que poner más para evitar esto. Estos animales van porque hay basura. Le hemos preguntado al portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, sobre este asunto y las medidas que el ayuntamiento pone en marcha, y esto es lo que nos ha dicho. Lo primero que sí que hacemos es evidentemente, reconocer que la situación
hay una pequeña problemática y evidentemente en estos últimos, en general siempre se trabaja, sabéis que se trabaja, de hecho los servicios de limpieza llegan a pasar 4 o 5 veces por esa zona a diario, quiero decir que medios sí que en todo momento nos preocupa y se están llevando a cabo. Evidentemente también se está llevando a cabo cuestiones de desratización, por llamarlo, tema con el contrato, y por tanto se está actuando. Yo quiero no he decir entendido algo. nada. Si han pasado 4 o 5 veces al día por ahí la empresa de limpieza Y están trabajando. y nadie se ha dado cuenta, aquí ahí sí que hay una responsabilidad. Hay un problema. Gordo. Pero nadie se ha dado cuenta y nadie ha vaciado esos contenedores. Y preocupante, pero ya no es el tema del contenedor. Es decir, aquí esto es como todo. Ante una acción tienes que reaccionar. Ante la acción de una invasión o semi-invasión de ratas en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad de Alicante, hay que actuar automáticamente. Hombre, que en un mismo para vídeo quitarlas. aparezcan 2 ya es significativo, ¿eh? Y andando gente, como hemos visto que No estaban se está haciendo nada. Entonces, Que no es aquí, por la noche ni... aquí no solamente está la responsabilidad, sino la capacidad. Y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de la tertulia. La pregunta es, ¿tenemos los políticos actuales, están capacitados realmente para dirigir el ayuntamiento cuando estamos viendo esto en la ciudad de Alicante? Es que es la gran pregunta que hay que hacernos. ¿No? ¿Qué es lo importante? ¿O A qué es ver, lo la importante? capacidad, yo la capacidad, por supuesto, doy por hecho que están capaces, porque eso, pero sí que es verdad lo que comentabas tú, Andrés. O sea, ¿en quién piensan cuando gobiernan? Es que está claro que no piensan en los vecinos. Pero esta es la Ahí está capacidad mal. donde yo estoy Ah, estoy esa hablando. Es decir, capacidad. claro, ¿qué capacidad tienen de actuar ante un problema? Pues tienen la Ninguna. capacidad, o sea, Ninguna. no querrán. Una Pues cosa más es grave poder es y otra que- es querer. El Pues trabajador, más grave Una es que cosa no que quiera. poder y el otra trabajador que... de la cafetería del Portal de Elche ha dicho, llevamos 2 años... 2 años, ha dicho. con esto. Pero es y más. el ayuntamiento no nos hace caso. Es más, ese restaurante o esa cafetería es una adjudicación que hace el ayuntamiento a ellos, Ah, es porque verdad. está en una zona pública, es una concesión administrativa. O sea, que es más grave todavía. O sea, que es que encima el ayuntamiento que está dando una concesión para que ponga una cafetería ni siquiera está actuando. No solamente en esta A cafetería, mí- sabéis que a ahí mí alrededor hay lo varias que, más. lo que da un poco de tristeza es que ante este hecho tan grave y tan claro, que no haya una actuación rápida, vuelvo a insistir. Nada, solo se espera que ahora esta rata muerda a un niño o algo, entonces haya una desgracia Pero, y entonces... Fijaros, yo ayer precisamente, paseando por aquí por Alicante, veía como la grúa se llevaba un coche que estaba en la zona azul, que yo lo veo mal cuando uno ponga que se lo lleve la grúa con el quebranto que hacen, pero evidentemente como tienen un afán recaudatorio y cobran por llevarse el coche, etcétera, etcétera, ahí está la grúa. Y mi pregunta es, yo pensaba, digo, igual que viene la grúa a llevarse un coche que no ha pagado el ticket de zona azul, ¿no podrían llevarse los contenedores? ¿O qué pasa? ¿Que solamente trabajan si cobran? Y es que lo que no yo puedo no lo entender... he- No, bueno, porque Yo hay un creo horario que- y un programa, pero yo... No, pero escúchame, pero lo que yo quiero decir es, lo que no puede ser que tú a las 11 de la mañana o a las 12 de la mañana esté lleno el contenedor. No, pero que también hay que ver ahí que los ciudadanos también que tenemos que tener nuestra parte de responsabilidad también y cumplir Bueno, a la hora ¿y para qué de... está la policía local? Sí, Claro. bueno. Pues ya está, pero el problema que hay es que si tú, ciudadano, no cumples, Que está mal. te tienen que está mal. Está Yo no mal. digo que está bien, Está mal. pero tendrás que coger... ¿Por qué han puesto los radares ahora para que ninguno vayamos a más de 50 por avenida de Niel? Entonces, pues lo mismo que poner radares, pues tendrás que poner policías locales. Si hay determinadas zonas donde ves que la gente tira la basura fuera de hora, pues vas y los persigues. Sí. Lo que pasa es que, sinceramente, los del ayuntamiento pasan. El servicio público, y nos podrá doler más o menos, se ha ido a la mierda. Se está demostrando en todas las cosas. Es decir, el servicio público ya funciona regular cuando las cosas van normal. Cuando hay cierta tensión de trabajo, explota. Fernando, Y ha no es un pasado en la servicio Rana, público, ha pasado ahora es una mismo. concesión, ¿eh? Sí, pero es mixto, no, ¿eh? no, hay una cosa. No es un servicio Pero mira, público José María, hay una cosa. ejercido ¿Sabes lo por que el propio no, pero ayuntamiento. escúchame, Pero tú es si servicio público, se contratas presta. una limpieza en tu restaurante o en tu casa, tú ¿no lo controlarás que lo hagan bien? Sí, claro. Porque eso lo hace el ayuntamiento, no lo está haciendo. sí Si yo está contrato claro. una contrata y la contrata no lo hace, Yo pues tendrán unos Pero recursos lo peor, mecanismos. pero lo al final peor de es un todo servicio que no... público. Sí, es un servicio público, en ese sentido, Independientemente sí. que sea una contratada. Pero si yo Un te- momento, yo que te doy quiero la que razón. escuchéis a la portavoz del equipo de gobierno que le hemos preguntado si sabe o las razones por las que hay tantas ratas. Si es que pasa algo en el subsuelo o es que hay algunas razones por las que se concentren ratas en esa zona. Porque viven
en las ciudades, normalmente en el alcantarillado de las ciudades. Es cierto que en aquellos sitios en los que hay más proliferación de gente, más proliferación de veladores, más proliferación de, digamos que de paso de personas, que normalmente alimentan sobre todo a palomas sin conocimiento de causa, esa comida que no llega a, digamos, a comerse, pues eso, la fauna urbana que son las palomas, pues, y quedan ahí como residuos, luego generan que las ratas pues también lo hagan. A lo mismo, aquí volvemos a lo mismo, es que está prohibido dar de comer a las palomas también. Entonces, lo que vuelve a decir Fernando, ¿dónde está? Ya que los ciudadanos, como has dicho José María, eso no lo hacemos bien, ¿dónde está alguien que controle eso? Entonces, es una dejadez de todo, no es capacidad, es dejadez, no les interesa. Es lo que has dicho, Andrés. ¿En quién piensan? Pues piensan en el voto, pero pensarán dentro de... Sí, pero a mí sinceramente lo que me preocupa es cuando se plantea un problema de ese tipo, el portavoz y el portavoz adjunto, es decir, asumir el error y decir, pero tenemos hecho este plan A, B, C y D. No, están diciendo, no, las palomas, no, la culpa, como siempre, la culpa es del ciudadano. No, la culpa no es del político, ni del funcionario, ni de la empresa, no, es del ciudadano. Pues que da de comer a las palomas. Es lo que planteaba yo el tema de la capacidad. ¿Dónde está esa capacidad de reacción? No, porque no quieren. Vamos un paso más. Si os pregunto, oye, ¿Alicante está cuidada o están abandonadas las calles, el mobiliario público? ¿Cómo lo veis? Hemos salido a la calle a preguntar, os lo voy a preguntar a vosotros también. Y esto es lo que nos han dicho los vecinos, que nos hemos encontrado más o menos en la zona centro. Está deteriorada, pues en cualquier sitio que quiera poner un ejemplo están las palomas incidiendo por todos sitios, exceso de palomas, las aceras, los barrios están deteriorados. Habría que le hace falta limpieza. Se ha degradado un poco, ¿no? Mucho. Yo veo más, me llama mucho la atención la suciedad. Hay calles que deberían cambiar los adoquines. A veces hay demasiada basura. Pero lo que pasa es que las aceras se quedan los chicles y están un poco sucias a veces. Yo creo que está un poco sucia. La limpieza brilla por su ausencia. Y luego los contenedores a veces están todos rebosados, la basura vuela y eso es un poco... Los jardines es una porquería, de asco, que están todos llenos de basura y porquerías. Pues barrio San Gabriel, las aceras rotas, los contenedores rotos, viejos, las aceras sin rampas, muy mal. Yo vivo en la playa de San Juan y ahí se ve un poco de abandono. Los árboles sin podar, ahora están podando palmeras que tenían que haber estado podadas desde hace 8 meses. Los dátiles en el suelo, que los pisas y cuando subes a casa tienes que lavarte sí o sí las suelas. Lo que es el centro suele estar bien cuidado, pero los barrios están siempre asquerosillos. Todo mal. Porque luego voy a otras ciudades, por ejemplo la mía, y está más cuidada, de Badajoz. A ver si el Barcala se pone las pilas. Y si no, que pongan a otro alcalde. ¿Entrado a nadie que...? Os aseguro que la encuesta es aleatoria. Es decir, no... Yo si fuera el alcalde estaría muy preocupado. Es aleatoria. ¿Ha encontrado? Oiga, usted, le quiero hacer una pregunta. No, pero sí que es cierto que se ha generado la sensación, que independientemente de que ya da igual, ya se nos ha generado la sensación de que la ciudad está sucia, de que tiene arreglo, y además... Y estas cosas, quiero decir, y los desperfectos, farolas rotas, remendadas con cinta aislante, socavones en el asfalto, mobiliario urbano roto... Sí, pero fíjate, Andrés, que hace poco han aprobado 8 millones de euros para un plan específico para controlar este tipo de incidencias. Y decía, para una mayor inversión, decían, para una reparación rápida y para mejora de los barrios, ¿no? ¿Y qué ha pasado con esos 8 millones? ¿Dónde están esas incidencias? Igual sí que se están haciendo cosas y el ayuntamiento no nos está diciendo dónde están actuando. Lo están comunicando mal. ¿Dónde está? Porque estas imágenes son actuales. Le hemos preguntado precisamente al hilo de esto, porque nos ha llamado la atención que hay algunos colectivos vecinales y comerciales del centro, ya no digo de los barrios, que generalmente se quejan, sino del centro de la ciudad, que nos están diciendo que está bastante deteriorada la ciudad. Hemos preguntado y nos han informado sobre este plan que tú dices. Esto es lo que dice la portavoz del equipo de gobierno. Hoy llevamos, como habéis visto, a Junta de Gobierno el Plan de Seguridad y Salud del mantenimiento de
de las aceras, que hemos duplicado en presupuesto, y por tanto estamos mejorando todas las infraestructuras de la ciudad. Es cierto que la ciudad es muy grande, vamos poco a poco en cada uno de los barrios, se va haciendo actuaciones, y en este sentido estamos trabajando todos los días por mejorar la ciudad de Alicante. Es el contrato que aprobamos el pasado 28 de octubre en Junta de Gobierno, y se lleva el Plan de Seguridad y Salud, y por tanto lo que pretendemos es iniciar lo antes posible con este contrato. Está aprobado, pero no está iniciado. No, pero es que... ¿Pero y cuánto tardan de aprobar a iniciar? No estaban en mayo, ya adjudicado, me parece. En octubre lo aprobaron, Hombre, en sí, Junta lo de aprobaron, Gobierno, es claro. decir, no sé cómo van los plazos administrativos. Bueno, lo cierto es que no sé si se espera demasiado a que las cosas se caigan de viejas. Es decir, a veces miramos el Teatro A mí me ha Principal hecho de Alicante, gracia, que creo que es sí. un icono de la cultura y del ocio alicantino, lo miramos con cierta pena diciendo... ya está aprobado el plan director para que empiece la rehabilitación. Bueno, de hecho van a restaurar A ver si empiezan antes de que se caiga. Eso también, sí. Hombre, sí, desde octubre que lo tienen aprobado y estamos a finales de enero y no han... Pero no os da la sensación de que la ciudad... Pero ella misma ha dicho, bueno, es que Alicante es muy grande. Bueno, ¿y? Es que no pero llego a aparte, entender. una cosa es importante, también hay que darles tiempo. Si llevan 3 meses... Ah, no, que llevan 7 años. Que llevan 7 años. Que Barcala lleva 7 años. Oye, 7 años. Yo creo que 7 años dan para mucho, ¿no? El Es que yo no vandalismo sé. influye, porque es verdad que en Sí, estas cosas ahí influye el sí. vandalismo, pero bueno, hay que tener una reacción rápida a estas cosas, ¿no? Yo no sé, que es que deben tener cosas muy, muy urgentes, que no... Igual es lo que ha dicho José María, que están haciendo cosas y no nos lo comunican y estamos aquí diciéndole... Estamos totalmente seguros. Yo me remito a la reflexión de No sé. Víctor Coopers. ¿Qué es lo importante? Ahí voy, eso iba a decir. ¿Qué es lo importante? Yo ahí, en cuanto al plan de choque, no quiero pensar, vamos, ni se me ha pasado por la cabeza, pensar que ya que está aprobado y ya que dentro de unos meses voy a tener que ponerme cual brigadista a arreglar cosas en la ciudad de camino a marzo o abril de 2007, se esté retrasando el inicio del plan. No quiero pensarlo, ¿de Sí, es acuerdo? decir, para que coincida una Alicante embellecida con Os recuerdo el que si periodo queréis electoral. pasar por paso de cebra recién pintados, esperaros a febrero del Sí. año que viene. El hecho es, no quiero pensar que eso sea así. O sea, que Pero esto además, a lo mejor de cara a las elecciones se arregla. Hombre, sí. sobre todo, no creo que lo consiga. Que es muy grande la ciudad, acuérdate. Ahora, lo que no puedo pretender es ser portavoz de un equipo de gobierno y decir que la ciudad a la que represento es muy grande. Hombre, Porque a lo mejor por me viene grande favor. la ciudad. O sea, yo puedo ser representante de una ciudad pequeña y decir que me viene al pelo. Puedo ser Efectivamente. representante, un alcalde de Madrid y decir que Madrid se me ajusta a mis capacidades. Ahora, decir, vamos, es que yo lo veo un poquito hasta pueril. El hecho de que alguien diga que es que se me viene esto encima, hace ya, y es motivo suficiente para decir, pues mira, en agosto están buscando una concejal. Y sin ánimo de merecer agosto, pero las dimensiones son las que son. Pues o Sí recauda me- como para sí me- una ciudad pequeña, no sí lo me sé. gustaría hacer una puntualización a propósito de lo que habéis hablado antes. La parte del ciudadano sí me gusta. A ver, a mí hay una frase que me hizo mucho daño en su día, porque encima fue cuando yo me hipotequé, y es aquello de los ciudadanos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es un error de concepto, ¿vale? Si me lo permite la ley, yo voy a utilizar aquello que pueda y que hasta ahora no podía. Y si no tengo medidas coercitivas, medidas punitivas, cualquier tipo de medida, voy a seguir haciéndolo porque encima me han dicho que puedo y debo hacerlo. Con lo cual, el ciudadano tiene la responsabilidad que tiene hasta cierto punto. Estoy de acuerdo en que habría que aplicar medidas para con las palomas, habría que aplicar medidas para con la basura y habría que aplicar medidas para con el vandalismo de parques y jardines. Ahora bien, habría que aplicar medidas también para aquel que venir desde San Vicente aquí, por la carretera, con una moto scooter, supone ir por las trincheras de Vietnam en el año 68. Bueno. Este es el problema. Y cuidado, me quedo de todo lo que he oído, me quedo con la frase de que Alicante es una ciudad muy grande. Es que te ha gustado como a mí, ¿eh? Sí, sí, ha sido Yo la cuando lo ha dicho digo, pero... Sí, pero de todas madre maneras, mía. es cierto que lo de las ratas, yo recuerdo que en la época del tripartito también ya hubo una especie de, bueno, no sé si epidemia. Ahí por la esplanada había también por los Entonces, contenedores. quiero decir que evidentemente la rata es un problema y es un animal, es un bicho. Que Y viven, ya lo ha dicho la concejala, Sí, viven en las sí, alcantarillas. Sí, sí. Lo que quiero decir es que al final lo que yo me duele es un poco la falta esa de decir, estamos enfadados, de decir... De autocrítica, ¿no? Y decir, y vamos a Estamos en solucionar, ello. y estamos en ello, y yo sinceramente, tanto con el cariño que le tengo a las dos, porque me parecen dos estupendas personas, tanto Manolo como Cristina. Es decir,
Pero yo necesito un poco más de garbo para que los portavoces... Porque daros cuenta, hablábamos antes entre la tertulia, es decir, el portavoz tiene que ser la persona que transmita más ilusión de todo el equipo de gobierno, que transmita de que están en ello, de que están indignados. O sea, yo me gustaría ver que los dos están súper cabreados de que hayan aparecido 2 ratas en la plaza Portal de Elche. Muy bien. Que están súper cabreados y que lo van a solucionar. Pero cuando los ves así como diciendo, bueno, es que, como lo decía, es muy grande la ciudad, es que es muy grande. Es que ha habido una frase tuya anterior que lo define todo. Hay una regla, una máxima en comunicación que dice que si vas a pedir disculpas, ten preparada una solución. Claro. Es decir, esto está fatal, pero yo voy a hacer, claro, yo voy a decir... No puedes decir... Tenemos aprobado en Junta de Gobierno A, B y C. Tenemos un ejemplo relativamente reciente que fue Nuria Montes, cuando salió a pedir disculpas. Dijo, no está bien lo que he hecho. Ya, pero... Y... Ya. No, un político, y se tuvo que gestor, exacto, pues de eso, cuidado, entonces se está abriendo la puerta a mucha gente. El hecho es que la comunicación aquí es más importante que la gestión en determinados casos, y si no, a ese ejemplo que tenemos me remito. Y la comunicación, desde luego, y completamente yo no los conozco, pero estoy seguro que son bellísimas personas, pero no tiene nada que ver. Quita que yo no puedo ser informático por muy buena persona que sea. Pero aquí hay un problema también importante, vuelvo a insistir, es ¿qué van a comunicar si no tienen respuesta? Claro, pues ahí está. Entonces, difícilmente. Entonces, ¿qué voy? Voy con los brazos bajados. Voy a ver cómo salgo de aquí, voy a decir que vamos a ver. El concejal ha dicho, reconocemos el problema, sabéis que estamos trabajando todos los días. Que es un tema puntual. Pero una actitud, o sea, lo que requieres es una actitud de querer solucionar. Y como has dicho, que Coopers también tiene una frase que el valor es la habilidad, pero multiplicada, y el valor multiplicado por la actitud, y es lo que les falta, es la actitud. Claro, es que los vecinos teníamos que haber conocido en esa rueda de prensa cuáles eran las acciones que se iban a poner en marcha para solucionar el problema. Y ahora mismo no estaríamos criticando ni diciendo nada, pero es que no han dicho nada. Sobre todo porque sabían de qué problema se trataba. Es decir, sí que han dicho que la culpa es de los ciudadanos que dan de comer a las palomas. Que les dan demasiado. Ojo, que... Y la ciudad es grande. La ciudad grande. El resumen es ese, la ciudad grande y los ciudadanos donde comer las palomas. Bueno. Y yo, para sacar mi cuña de siempre, los de que vivimos en la playa, es que no podemos decir nada del mobiliario, porque es que no tenemos mobiliario, no tenemos nada. Tenemos una playa estupenda, que la pagamos, vamos, como si fuera oro. Pero mobiliario, no sé qué mobiliario, porque no hay. El nuevo paseo que gracias a Dios nos han hecho, pero en el resto del barrio, sí, pero fíjate, a mí ¿qué bacos tenemos? No, pero la sensación que me da es de que son capaces de hacer un paseo muy bonito, hacer una cosa nueva, pero nunca reparan lo que hay. O sea, no se repara lo que hay. Se hace cosas nuevas que pueden estar bien, pero se dejan que se estropeen cosas. Yo creo que es como que porque necesitan los fondos para hacerlo, no recaudan para conseguir un fondo y hacer la reparación de no sé qué. No, ellos tienen fondos de no sé qué para... pues me los pido y los hago. No, usted está recaudando, utilícelo. Es que, ¿para quién está trabajando? Para los ciudadanos, para el barrio tal, que necesita esto. Pues haz eso y repáralo. Pero ellos no, ellos cogen el dinero de la recaudación. Un interventor que decía que si los asuntos municipales, las infraestructuras municipales tuvieran plan de viabilidad a 15 años, no se aprobaba ninguna infraestructura municipal, porque es muy fácil crear una escuela una explanada un hospital Claro. Pero eso, aparte de dotarlo, hay que mantenerlo de por vida. Efectivamente. Y el interventor me hacía una cuenta a la vieja muy fácil. Decía, Ramón, si esta infraestructura cuesta 1 millón, yo te hago en 10 minutos qué va a costarte en los próximos 15 años. Claro. Plantéate si vas a tener ese dinero. Si eso se planteara en serio, más allá del escaparatismo que supone mostrar los mejores parques y jardines, los mejores monumentos, etcétera, a lo mejor tendríamos menos mejores y más bien cuidados. Yo también soy de la opinión de que lo mejor es... dejaríamos crecer tanto la ciudad, para que no fuese tan grande. Crecería, pero... no había tanto problema. Pero lo importante es saber que tengo que mantener mi ciudad. Hombre, claro. Y eso es lo básico. Entonces, si no somos capaces de comprender eso, bueno, sí podemos ir creciendo y lo único que vamos a hacer es que ese crecimiento vaya otra vez, se te haga grande y vaya otra vez llevando a un perjuicio de mantenimientos próximos y futuros, ¿no? Vamos y ese a es el grave más problema. asuntos en la segunda parte, pero antes déjenme que les recuerde que si todavía no han instalado el sistema de Impimur en las paredes y techos de su casa, están a tiempo de hacerlo. Entren en la web impimur.com, ahí tienen toda la información, van a ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz, ahora que todavía nos quedan unos meses de frío, para que se conserve
esa calidez dentro de su hogar. Pero después, cuando llegue el verano, pasará justamente lo contrario. No tendremos que poner tanto el aire acondicionado. Impimur.com, este sistema de aclimatización térmica de Impimur, también es acústica. Así que si usted vive en una zona donde hay saturación de ruido, con este sistema va a bajar mucho los decibelios. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. ¿Te imaginas aprender a navegar y disfrutar del mar con total libertad? Escuela de Navegación Santa Pola. Escuela de Vela y Navegación con formación adaptada a todos los niveles. Escuela de Navegación Santa Pola. Servicios de alquiler de barcos con o sin patrón. Disfruta de la emoción de navegar sin la obligación de tener una embarcación propia. Escuela de Navegación Santa Pola. Aprende a navegar con nosotros, vive el mar y disfruta de la libertad. Tenemos en todo momento nuestro pensamiento puesto en las víctimas de ese trágico accidente ferroviario que ha ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde desgraciadamente se van sumando algunas víctimas más, algunos números más, a ese número de víctimas y personas que están hospitalizadas, algunos heridos, en fin, tenemos el corazón encogido y España entera está pendiente. Tenemos estos próximos días la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se va a vivir de otra forma, totalmente diferente. Y hemos conocido que entre las personas desaparecidas hay una chica de Villena de 30 años. Una mujer de 30 años natural de Villena se ha convertido en la primera alicantina desaparecida en el accidente de tren de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Según ha trascendido, la mujer viajaba sola en el Albia siniestrado hasta Huelva por motivos de trabajo. Aquí lo que encontramos son familiares de personas que están esperando alguna información y que realmente no saben todavía o no les ha llegado ninguna información concreta sobre los familiares. Personas que lo que hacen es que transmiten, digamos, esa agonía de no tener la información, es decir, sobre todo hay llanto, por supuesto también a veces se da un poco situación de ira y lo manifiestan también, pues lógicamente, es decir, también gritando, llorando, y es la forma, bueno, un poco también de transmitir esa emoción. Terrible esto, ¿eh? Horrible. Estamos todos pendientes un poco de esta situación. Y lo ha repetido en varias ocasiones este responsable de Cruz Roja, este psicólogo: la información es crucial. Claro. Es que la incertidumbre, yo creo que lo peor que puede haber es la incertidumbre y luego la esperanza que tienes de que te digan que la han encontrado en cualquier sitio, ¿no? Yo veo que son momentos muy, muy críticos y lo que ahora se tiene que hacer, bueno, por lo que están haciendo, ¿no? Y acompañarlos y dar la mayor información posible y eso es lo que tenemos que hacer ahora, que agilicen lo más rápido, poner todos los medios para que esto se resuelva cuanto antes, ¿sabes? Sí, es verdad que es una situación muy crítica, sobre todo aquellos que tienen un familiar que no saben la situación en la que está. Pero es que yo también pienso que no se puede ir más rápido. Es que las imágenes que hemos estado viendo de cómo han quedado los vagones, es que es imposible. Ahora mismo están allí con maquinaria pesada intentando subir los vagones. Sí, porque grúas no pueden, ¿no? Es que tienen que ir... Sí, han tenido que ir un par de grúas, han tardado un día. Y entonces, claro, es muy difícil el poder dar toda la información que se está requiriendo o que requerimos, ¿no? Sobre todo a las familiares que tienen a personas todavía desaparecidas. Y después también
que parece ser que los cuerpos están en una situación de descomposición donde le está siendo difícil el reconocimiento. Bueno, pero yo creo que estamos muy preparados en España. Sí, pero que se lleva todo un proceso. Sí, Han pasado lo sé. 2 días y queremos que al momento ya sepamos cuál es el origen del accidente, qué ha pasado, No, quiénes eso son no, tal. eso no. Entonces, tenemos que intentar tener un poco de paciencia en el sentido de dejar a los verdaderos profesionales que están trabajando ahí a que solucionen el tema. Es cómo se ve el accidente de parte de los espectadores o del resto del mundo y cómo lo vive o cómo lo ve el familiar de una víctima y sobre todo si es mortal. Es imposible hacerle entender a un familiar de víctima el por qué y el por qué no. Es imposible por mucho que, pero además tiene todo el derecho del mundo a no entenderlo y después recapacitar y darse cuenta que estaba confundido, pero también seguir dándose cuenta que ha perdido a una persona. El ser humano por sí siempre busca una responsabilidad fuera de él. Y claro, si ha muerto un familiar mío, la culpa no puede ser de mi familiar y mucho menos mía. Con lo cual tengo que buscar de entrada, hasta que hago la aceptación del proceso, tengo que buscar algo. Eso es una cosa. Y otra cosa es cómo nosotros veamos esto y cuánta leña le echemos al fuego. A mí hubo unas declaraciones que me resultaron indignantes el mismo domingo a las 9:30 de la tarde en la red X, que fueron de Santiago Abascal. Indignantes. Porque dentro de 4 o 5 días, quizá una semana, quizá 10, esto se va a politizar del todo. Como todo. Y me parece hasta lógico, porque aparecerán datos que permitirán a uno decir que tú y otros que decir que el otro. Pero a las 9:30 de la tarde, cuando el acontecimiento tenía lugar a las 8 menos 10, no puede salir nadie que represente a ningún ciudadano. Si fuera mi representante lo diría igual. No puede salir nadie de repente ya a avivar el fuego cuando habían personas, en ese momento ya habían 5, creo, personas que habían fallecido. Eso es lo que tenemos que desechar de la política, ese tipo de actitudes. Yo no digo desechar a nadie, pero el tipo de actitudes sí. Eso es lo que nos lleva a querer entender antes de hora, cuando los tiempos son cruciales en este tipo de acontecimientos, como nosotros ya sabemos, el que hay que darle tiempo a los técnicos, porque aquí ahora mismo es un problema técnico hasta que se resuelvan las responsabilidades, y entonces pasará a una esfera política. Pero ahora hay que respetar a los técnicos si queremos respetarnos a nosotros mismos. Pero es muy importante la comunicación. Nosotros no podemos evitar hacer un paralelismo con lo que pasó aquí en La Dana para que sería ridículo. Esperemos que no se cometan los errores que se cometieron en La Dana, especialmente de comunicación, porque es tan importante. Yo también estoy con Ramón, que las víctimas no van a atender a razones inmediatas. Porque están, lo decía el psicólogo, pues muchas veces enfurecidas por lo que sea, ¿no? Pero es que no es a las víctimas ni a los familiares de las víctimas a las que hay que pedirle esa prudencia y esa moderación. A todo el mundo más. Sí, a todo el mundo. A los de fuera sí que tenemos que tener esa moderación y esa prudencia. Independientemente de que posiblemente tengáis toda razón, es decir, uno se retrotrae hacia el tiempo. Es decir, acordaos el accidente del metro de Valencia, por ejemplo, donde ya está pedida en la cabeza, por ejemplo, los de Compromís y el PSOE, la cabeza del consejero García Antón, por ejemplo. Y aquí nadie dice nada, la izquierda, Compromís, yo quiero ver a ver si dicen algo del ministro, que es el equivalente a la vez, ¿no? Y al final el problema que hay es que los que están ahora pidiendo mesura son los que implacablemente criticaban a los otros. Es decir, yo creo que hay algunas personas que hay que mantenerse al margen, entre otras cosas, primero, porque yo creo que es imposible saber cuáles han sido las causas del accidente de momento y vamos a tardar muchísimo tiempo y muy probablemente no se sepa con cierta certeza. Yo lo único que sí que sé, que en Renfe habían colocado de asesor a Koldo, que era el portero de un puticlub, ¿no? Es el que cobraba y posiblemente quitara el puesto a uno que sabía. Que se contrataba directo o indirectamente a las amantes del ministro. Que el ministro actual hizo una auditoría para detectar si había algún problema y dijo que no había ningún problema y tuvo que ser la Guardia Civil la que lo dijera. Que la presidenta de Adif está metida en unos vídeos. Y al final, lo que yo sí quiero hacer especial hincapié es que la corrupción cuesta vidas. Y eso es lo que parece que los socialistas dicen, mira al ministro que ha colocado a sus 2 amantes, jajaja. La corrupción cuesta vidas, porque al final todo el dinero que gastas en unas cosas no las gastas en arreglar las vías. Y lo peor, y si me permite, acabo, y lo peor, que como si tú al final, que no se sabrá, evidentemente no lo sabremos, si haya habido corrupción en esa construcción, pero evidentemente, aunque lo hagan mal, tú no vas a poder protestar, porque como has cobrado una mordida, pues no lo vas a poder protestar. Y entonces, con la debida prudencia, y no hay que hacer ninguna relación, pero yo lo único que veo es que, desgraciadamente, el tren, el servicio ferroviario, y lo digo una persona que lo ha gastado muchísimo desde hace muchísimo tiempo, se ha degenerado mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y eso es culpa de alguien. Es culpa de alguien. Y tenemos un ministro que era responsable, que está en la cárcel,
y otro ministro que estaba dedicado esos mismos días a insultar a la mujer del alcalde del PP de Madrid, a criticar a no sé quién. Y entonces al final el problema que hay, volviendo a lo que hemos empezado, ¿tenemos a las personas adecuadas en los puestos adecuados para gestionar el servicio público? Pues yo digo, en el caso de Renfe, yo creo que no. No es descabellado hablar de estas cosas. Quiero decir claro que no. Es cierto que mientras los investigadores, la Guardia Civil, van trabajando en la investigación, no es descabellado políticamente tratar estas cosas. Porque a veces... Y más cuando llevábamos... Yo es que esto estaba como muy sobreavisado. ¿Cuántas veces llevamos de retrasos, de trenes que se estropean, de que si los trenes que tenemos no... El ministro diciendo Hombre, que se estaba planteando que las personas fuéramos de pie. Imaginad si en el tren ese o sea, por llegan favor. a meter ahí a personas de pie. Ya no quiero contarlo. Pero si es que el tema del tren, los que somos usuarios lo estamos sufriendo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que se iba avisando, y como ha dicho Fernando, esto se ha deteriorado, pero a una velocidad abismal. Bueno, yo no voy a ser el que defienda, porque no lo voy a defender, la acción que ha pasado y sobre todo al ministro Óscar Puente ni el resto de su compañía ni antiguos compañeros. Y es verdad lo que has dicho tú, Fernando, pero yo creo que todo tiene que ir en su justa medida. Si estamos pidiendo moderación y prudencia, yo la he pedido, la he pedido en la época del metro, la he pedido en la Dana y la voy a pedir también ahora, aunque otros no hayan querido hacerlo. ¿Vale? Pero eso no me tiene por qué justificar a mí para hacer lo contrario. Y claro que tienen que haber las comisiones políticas, porque es importante, porque esto es política, al fin y al cabo. Porque es un tema de un servicio ferroviario, claro, que es público o semipúblico, que lo utilizamos muchos ciudadanos y que hay una responsabilidad de gestión. Y claro que habrá que pedir las cuentas en su debido momento. No sé si es dentro de 10 días, 15 días o 20 días, pero hay que pedirlo. Y desde luego, claro que estará implicado seguramente en casos de corrupción que han tenido que ver con Adif y que aún están pendientes. Pues claro que seguramente habrá cosas ahí. Pero ahora yo creo que hay que estar con las personas que están sufriendo, como teníamos que haberlo hecho en la época de la Dana, haber estado con aquellas personas que están sufriendo en lugar de habernos estado tirando trastos los unos a los otros y que dónde estabas, dónde dejabas de estar. Pero yo creo, José María, que... No, y termino. Y eso es lo fundamental. Y ahora cuando se aclare la situación a nivel profesional, técnicos que decidan o que hagan un informe y que digan dónde ha estado realmente la cuestión del accidente, tomar las responsabilidades políticas y pedir todas las responsabilidades políticas desde el primero hasta el último. Pero siempre creo que por encima tiene que estar el valor de las personas. Y ahora mismo hay mucha gente sufriendo y tenemos que estar más con ellos y dejar a los profesionales que acaben esta primera parte de investigación. Pero hay que dar muchas explicaciones. Es verdad que hay que dar muchas explicaciones porque de repente se genera cierta prevención colectiva a subir al tren. Ahora estos días está la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Centenares de miles de personas van a coger el tren desde distintos puntos de España para ir a... Pero no podemos crear esa psicosis ahora de que los trenes van a caerse. Cuando hay un accidente de un coche y mueren 2 personas, seguimos saliendo. Por eso hay que dar explicaciones. Pero la explicación habrá que... A ver, el sistema... Quiero decir que al final por eso hay que dar explicaciones. Yo decía esto porque es cierto, nosotros pues también tenemos que pulsar todo tipo de opiniones. Cuando uno, lo digo en piel propia, cuando uno se va a ir a Madrid mañana, todo el equipo de 12TV y me dice algún compañero, oye, mi madre me dice que llevemos cuidado con el tren. Entonces, quiero decir, por eso preguntamos en la calle, oiga, ¿esto nos han dado explicaciones suficientes para que estemos tranquilos o no? ¿Tiene usted algún tipo de temor en subir al tren? Miedo podemos tener, pero si empezamos así no podemos vivir. Tenemos que dar un poco de esperanza a que la gente que trabaja bien y lo quiere hacer bien. Yo voy a seguir viajando en tren porque ya no viajo en coche, pero sí te da un poco de miedo. En absoluto, a un accidente hay que comprender que no, y son trenes que van a mucha velocidad y bueno, puede suceder. A mí ahora mismo no, pero mi hija que va a venir en tren desde Oviedo aquí y estoy un poco preocupada. Sí, porque justamente la semana que viene tengo un evento fuera de acá y iba a viajar en tren y lo estoy pensando, lo estoy dudando. Pues la verdad es que no, porque no nos queda más remedio y, hombre, yo veo que se deberían de tener, si ha sido una cosa de mantenimiento que todavía no se sabe, pues se debería tener precaución ellos, los organismos públicos, en mantener bien las líneas y todo lo que afecta a los trenes.
yo no digo banalizar con este asunto, pero hay que dar la suficiente explicación. Alguien tiene que salir ahí a convencernos de que las líneas férreas son seguras, Claro de que que sí, los trenes son seguros. pero tenemos que estar dispuestos a recibir esa información, y que usted, lo que ha dicho José María, o sea, si ya partimos de base de que diga lo que diga es culpable, te puede dar la información quien quiera, el máximo responsable de los transportes. Si no tiene la predisposición... Antes lo decíamos, por ejemplo, con el concejal, el portavoz adjunto del equipo de gobierno. Es que hasta, si no nos da una respuesta convincente... Pero es que no es el tiempo de los políticos, y estamos queriendo que sea el tiempo de los políticos cuando acabamos de decir que es el tiempo de los técnicos. Tengamos nosotros la paciencia que no tienen por qué tener las víctimas, y que no tienen por qué tener quien sea que no estoy preguntando una respuesta sobre las causas del accidente. Claro, pero si darle tranquilidad y decir, señores, ustedes estén tranquilos. Si sale yo pregunto al azar, y al aire, si sale el ministro de Transportes, el afamado ministro de Transportes Puente, y dice, no se preocupen ustedes, viajar en tren es seguro, y se lo explico con esto, y nos muestra una serie de gráficas y datos, tendré que tener la predisposición de, a pesar de sus tweets, sus chulerías, creerme lo que me dice el ministro, porque si no... Que haga lo de Fraga, no se metió a... Exacto, si él va a subir en tren, va a tardar nada. Hay una cosa, para mí, escúchame, ¿sabes el problema? Y es para mí el problema grandísimo. Cuando, por ejemplo, pasó lo de Nuria Montes que habéis comentado, y enseguida se pidió la dimisión y enseguida dimitió, el verbo dimitir existe en la derecha. El verbo dimitir no existe en la izquierda. No existe. Porque daros cuenta de un pequeño detalle con Óscar Puente. Óscar Puente hace una auditoría cuando se empiezan a detectar los casos de corrupción. Y él, el ministro, dice, he hecho una auditoría y aquí no hay nada. Y la Guardia Civil descubre que sí que hay cosas. En cualquier país civilizado, mínimamente civilizado, dice el señor ministro, usted ya no tiene credibilidad para salir ahora y explicarnos que tenemos que tranquilizar. Y el problema que hay es que aquí hay dos bares de medir. Está el bloque 1 y el bloque 2. Y el bloque de la izquierda, hagan lo que hagan, está bien. Y eso lo tendremos muy en cuenta a la hora de ejercer nuestros derechos. Pero tú no puedes obligar a nadie a dimitir, ni puedes dejar de creer a alguien por decreto. Yo lo que te quiero decir es que si tú, por ejemplo, me mientes, la próxima vez que me cuentes algo, por lo menos puedo pensar yo que me estás mintiendo. Hombre, sobre este asunto, el ministro Entonces, Puente... ¿tengo que dejar de votar al PP en las próximas? No, entonces lo que tienes que hacer es... tendrás que ver cómo me consigues volver a ganar mi confianza. Yo te digo, el problema que tenemos ahora mismo es que tienes un ministro que lo hemos visto dedicado a todo menos a dedicarse a los transportes. Hemos tenido un anterior ministro que decía que lo de las mascarillas era el perejil del loro. Y es que a lo mejor lo que no es el perejil del loro son estas cosas. Si todo eso se va a saber. Claro, si es que no se va a saber, porque sabemos lo del apagón. No sabemos ni lo del apagón, ni lo de la pandemia, porque aquí, en este caso concreto, por desgracia hay muertes y las propias familias... Oye, que con el apagón también hubo muertes, es que el problema es ese. Con la pandemia hubo muertes y no pasa nada. Tiene que pasar. Unos investigan y nosotros no. Depende de cuál sea la víctima. En eso estamos de acuerdo que está mal, que hay esas dos balas de medir y hay que controlar eso. Y no tiene que ser para todos igual. Bueno, pero para eso estamos nosotros aquí, para intentar que eso no sea así. Y además hay un refrán que dice, a quien hierro mata, hierro muere. Y yo creo que... pero si tenemos que esperar a que mueran... No me refiero, a ver, es el refrán. No, metafóricamente, me refiero a eso. No podemos convertirnos en... Me he referido metafóricamente en el sentido de que esta gente, como dice Fernando, ni van a dimitir ni van a hacer nada. Pero yo no tengo que convertirme en el mismo energúmeno que ellos, en ese sentido. No te tengo que volver. Desde la moderación tendré que combatir esas actuaciones. Estamos ahora pendientes de las coletillas de la Dana, de los casos de la Dana, de las declaraciones ante la jueza, y ahora mismo el foco está puesto en el ex jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por ese supuesto borrado de mensajes. En las puertas de los juzgados, que ha ido por cuarta vez a declarar, decía esto. Nunca borré los mensajes y como no borré los mensajes, yo lo único que hice es lo que hacen cualquiera de ustedes que tienen teléfono de empresa. Cuando abandonan su empresa, restablecen el teléfono a valores de fábrica y lo entregan tal y como se lo han entregado a ustedes, con lo cual eso es todo lo que hice. Pero si había una investigación judicial en medio, ¿por qué lo pero borrosa? es que no borré nada, es que tiene que usted entender que en un cambio de portabilidad se perdió información, en un cambio de portabilidad, yo cambié de un móvil a otro, con lo cual, y sobre este asunto, de verdad, respétenme, he venido aquí a colaborar, ya les he dicho lo que hay, como siempre,
la resolución correspondiente que tenga que hacer la jueza, y yo creo que más colaboración por mi parte no se puede. ¿Recuerda que habían esos mensajes? Habían esos mensajes, señor Cuenca, sí. Lo que yo ya recordé que el presidente del informe de UCIEL, no recuerdo nada más. Es importante la lupa, la transparencia, la información, el que no perdamos... Pero ¿cuántas veces han parado a Ábalos? ¿Cuántas veces han parado a Koldo? Así le han hecho esas preguntas, ha contestado. Si es que... Ahora están en la cárcel, o sea que no creo que les puedan preguntar. Antes, José María, antes nadie le había preguntado por qué había borrado, por qué había hecho, por qué había, por qué. Mi pregunta es... ¿Cuándo le han hecho esa pregunta a esta gente? ¿Mi baza de defensa es decir y tú más? No, para nada, en absoluto. Yo tuve un profesor que cuando me preguntaba una definición y decía, es por ejemplo como cuando, y no me pongas ejemplos, estamos hablando de esta definición. Claro. Lo otro es un ejemplo. A mí lo que hayan hecho otros, por supuesto, lo tengo en cuenta. Yo quiero hablar de este caso. Lo primero, a este muchacho lo ha mirado un tuerto. Ha perdido 3 móviles. Lo ha mirado un tuerto. Acaba de desacreditar todo el discurso del PP para con el fiscal general. Claro. El fiscal general que también borró todos sus mensajes. Él ha conseguido ser igual. Bien, 2, vale. Es el máximo representante en cuanto a comunicación del presidente de la comunidad. En cuanto a comunicación, todos sabemos lo que es un jefe de gabinete y lo que es un jefe de prensa. No es lo mismo ni parecido. El jefe de gabinete como filtro pasa a todos los sitios. Y está ahí. Al hilo de lo que decía Fernando, no cabe duda que si me has mentido varias veces, pues... Sí, pero simplemente hay un pequeño detalle para mí que me llama mucho la atención. Y evidentemente, y creo yo soy el primero en criticar la labor de comunicación del equipo del expresidente Mazón, y yo creo que en ese caso lo hemos dicho aquí. Claro, mil veces. No es para defender, pero ¿qué habría en esos mensajes? No, pero yo lo que te quiero decir es una cosa importante. Vamos a ver. En el caso de que hubiera algo, si al final lo que están investigando es que el señor Cuenca le dijo algo a Salomé Pradas, a la consellera, la señora Salomé Pradas tendría ese mismo mensaje. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que están ocurriendo? Eso ha salido ya, Fernando. Sí, de confinar pero nada, escúchame, eso ha salido. pero lo que te quiero decir es que si tú le dices al jefe de bomberos, jefe de bomberos de confinar nada, y tú eres un matado, con cariño, es decir, el jefe de gabinete, es decir, al final la historia es la siguiente. La historia que se está buscando, a ver si encuentran un mensaje de Mazón diciendo alguna cosa que le puedan implicar. Que te digo, que lo hicieron mal. Y curiosamente, el problema no es que estén investigando eso, es que no están investigando nada de lo demás. Ni la Confederación, ni infraestructuras nuevas que haya que hacer. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el problema? Al final, yo veo el juicio de la... Veo que a este señor le pegaron el otro día un pancartazo. Teniendo 6 guardias civiles. Que es normal que no era un testigo de la mafia, porque si no lo hubieran masacrado allí a tiros. Es decir, tiene 6 guardias civiles y al final le pegan un pancartazo, que menos mal que no pasó nada, porque había tenido problemas Cuenca y el de la pancarta. Y lo que yo quiero decir, esta presión que le están haciendo, que lo hicieron mal, y la historia es que al final de toda la película, lo hicieron mal, el señor Cuenca lo hizo muy mal, el señor Mazón lo hizo muy mal, la señora Nuria Montes lo hizo muy mal, todos han dimitido. Pero en el otro lado, el de la Confederación lo hizo muy mal, la delegada del gobierno lo hizo muy mal, el de la MED lo hizo muy mal, la ministra lo hizo muy mal. Y no, los han subido de categoría. Y eso es lo que yo quiero decir, que al final la vara de medir, la autocrítica, no es la misma. Y entonces al final, solamente para acabar, creo que el 31 de octubre, 2 o 3 días después de la Dana, Mazón tenía una manifestación en contra por parte de la izquierda. El 11M, horas después, con los muertos en eso, había manifestación en contra del PP. Y entonces llega un momento que esos mismos que hacen las manifestaciones y que no sé qué, no sé cuántos, ahora dicen que hay que tener prudencia para ver qué es lo que pasa. Pero si es que me parece genial esa postura crítica para con lo que no se ha hecho. Ahora quiero la misma intensidad para lo que se ha hecho. Mira, escúchame, yo no sé si tú juegas a fútbol. Pues escúchame, si tú juegas a fútbol... Pero digo, en este de... Hasta la prótesis sí. Sí, digo, si tú juegas a fútbol, yo me gusta jugarle, oye, si tú me pegas patadas, pues al final yo a la tercera y el árbitro no lo pita, pues igual te doy una. Es verdad que es reprobable todo lo demás, pero... yo no defiendo nada de eso. Cuesta creer... No defiendo la actitud que ha tenido la izquierda, no la he defendido nunca, ni la voy a defender ahora. Pero eso no quita a que yo siga reivindicando la necesidad de la moderación y de la prudencia. Porque desde la moderación y de la prudencia es de donde se sacan las cosas claras. Desde el extremo y desde pues yo creo que eso es debilidad, José María. Debilidad y así le va no, eso no es ninguna debilidad. ¿Tengo que ir a manifestarme? No. Tengo que ir con una pancarta tengo que salir con una pancarta a pegarle al asesor del ministro. Tengo que pegarle
ayudarle. Sí, te está Entonces, diciendo todo lo contrario. Bueno, solamente un poco para terminar, Mamen Peris, la abogada de la acusación popular de Ciudadanos, que conoces bien, ¿no? Sí, la conozco muy bien. Ya ha dicho que van a pedirle a Meta que recupere esos... Y a mí me encantaría que Mamen Peris también pidiera, o que alguien les dijera, oye, y los mensajes que tuvo Salomé Paradas Humazón con la consellera, con el ministro, ¿por qué no se piden todos? Que en esta cuestión sí que hay una línea muy clara de la jueza por buscar un hecho que impute al que fue presidente de la Generalitat. Mira, 3 días tardaron la policía, la Guardia Civil, los bomberos en llegar a los eventos, porque me lo han contado amigos míos de Paiporta, 3 días. Y eso, no, parece que se ha olvidado. Se ha olvidado. Bueno, para y eso fue con maldad. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que todas esas cosas... Eso es la debilidad. Eso es, vamos a ser buenos y no decimos nada y somos aquí, vamos a recibir. Perdona, Dios mío. Y se dice, lo que ocurre es que una mala gestión lo ha tapado todo eso. La mala gestión posterior es lo que ha tapado todo eso. Nos vamos estos días... Y por eso tenemos que dejar que pase. No hay que dejar que pase. Miles de personas van a viajar a Madrid, muchos en coche, otros en tren, para asistir a la Feria Internacional de Turismo, que no va a ser lo mismo este año. Se han suspendido presentaciones, actos públicos en esta feria. Nos lo decía, vamos a escuchar un momentín a la portavoz del equipo de gobierno, que es significativo, y terminaremos enseguida con esto. La agenda del Ayuntamiento de Alicante ha bajado de intensidad, no se va a hacer ese cambio de capital de la gastronomía, y esto nos ha dicho Cristina Cutanda. Al decreto de luto oficial, pues vamos a hacer únicamente reuniones de trabajo, sobre todo, y digamos que las presencias mínimas, con esa presentación por parte de la concejal de turismo, que es la que va a acudir únicamente del equipo de gobierno como concejal. Y aún así la agenda es cambiante, vamos a ir viendo cómo adaptamos toda la agenda que teníamos prevista, y que os iremos informando a medida que se vayan desarrollando un poco los acontecimientos. En principio sí que subirá el alcalde a Fitur junto a la concejal de turismo, pero con una mínima presencia y para lo imprescindible. No se verá ese despliegue de concejales haciéndose fotos, mirando por las gafas de 3D y un poco estas cosas. A lo mejor se agradece también esto, ¿eh? Es decir, no sé a mí me parece muy oportuno que lo que es la representación institucional mantenga el luto y que no se cancele la feria, porque tiene intereses económicos y comerciales muy importantes para toda España y para el extranjero. Me parece muy acertado todo lo que sea disminuir la representación institucional hasta la medida de lo posible, por supuesto, en aras de verdad hacernos creer que estamos de luto por un hecho tan luctuoso como este. Bueno, y la feria se celebrará. No sé si vais a estar en Madrid. Fernando, ¿irás a...? No, yo no voy a estar aquí. ¿Intereses turísticos? Ninguno ya. Yo cuando era concejal sí que, y cargo político, pues sí que solía acudir, porque aparte de mi trabajo y tal, pero la verdad que yo creo que hay que dejarle a los profesionales y a los que se encargan de eso, ¿no? Y evidentemente me parece bien que siga adelante, porque la verdad, desgraciadamente el show debe continuar y la vida debe continuar, e intentar evitar que estos desastres vuelvan a pasar. Efectivamente. Y evidentemente, si hay algún responsable, pues de alguna forma que pene. Es muy importante que siga el curso. Es cierto que muchos municipios de la provincia de Alicante han preparado sus estrategias turísticas para esta Feria Internacional del Turismo, que es la más importante, y por lo tanto, si para ellos es lo importante, es aquello que va a dar progresión de futuro a sus municipios, tienen que estar allí presentes para buscar ese progreso para el municipio. Y volvemos un poco al principio. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante, así que le vamos a pedir a nuestros políticos que se centren en lo importante y que dejen lo superfluo de lado. No sé si son las cosas que hemos tratado en esta mesa lo importante o no, pero en cualquier caso alguna pista que otra hemos dado. Fernando Llopis, muchas gracias. Un placer, como siempre. Gracias, Nazaret. Encantada de estar aquí. Gracias, Ramón, y gracias, José María. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Insistimos, vamos a centrarnos en lo realmente importante, no en lo grande o en lo especial o en lo pequeño, sino en lo realmente importante, que son las cosas cotidianas. Volvemos en el próximo programa. Hasta entonces.